Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en este tercer módulo? Tienen activados sus micrófonos y el chat para que me puedan compartir sus dudas y sus comentarios. A ver, estamos por comenzar la primera sesión. Ahí están en el chat. Buenas noches, María. Muchas gracias por conectarte. Bueno, no sé si sea tu nombre, porque a veces no le cambian el nombre al Zoom. Voy a desactivar tantito sus audios. Buenas noches, Araí. Buenas noches. Estamos por comenzar la la primera sesión del tercer módulo. Ahí ya está. Hatsiri. Buenas noches. Silvia también está conectada. Saraí. Entonces, pueden reactivar su micrófono si es que acaso tuvieran dudas o quisieran participar. O pueden mandarme un mensajito por el chat. Bueno, pues vamos comenzando para que no se nos haga tarde. Les quiero dar, antes que nada, la más cordial bienvenida a la primera sesión. Yo sigo con la tercera. La primera sesión del módulo número 3. Me da muchísimo gusto que me estén acompañando en esta sesión y podernos presentar. Mi nombre es Nayeli Orihuela Alarcón. Yo voy a ser su asesora virtual en este módulo número 3. Yo soy socióloga, tengo una maestría en gestión y política pública y tengo 5 años como facilitadora antes y ahora como asesora de Prepa en Línea CEP. Me da muchísimo gusto poder acompañarles, aunque sea en uno de sus módulos, de esta trayectoria académica que tienen por Prepa en Línea CEP. Así es que les doy la más cordial bienvenida y espero que podamos trabajar pues con mucha confianza sobre todo, ¿no? No tengan pena en preguntar, estamos aprendiendo, son los primeros módulos, entonces todavía hay algunas cuestiones que necesitamos reafirmar acerca del modelo de prepa en línea y de algunas cuestiones académicas. Entonces, no tengan dudas, no, no tengan pena en manifestar sus dudas. Me pueden escribir a mi correo, que es este, o me pueden mandar un mensajito por la plataforma. De preferencia que sea un mensaje
en la plataforma porque de mi correo me llegan de otros temas, entonces me puedo tardar un poquito más en responderles, pero si me mandan un mensaje a la plataforma, les respondo muy rápidamente. El orden del día que tenemos para esta sesión es darles la bienvenida, presentarme con ustedes, hablar rápidamente acerca de las reglas generales del módulo y de las reglas de etiqueta, presentarles el módulo y los aprendizajes esperados, presentarles el contenido de esta semana, revisar rápidamente las actividades integradoras que vamos a estar desarrollando y el foro, hablar acerca del calendario de entregas y la atención a dudas. Esta sesión, a diferencia de otras sesiones, va a ser un poquito más larga porque debo de hablarles acerca de los contenidos generales del módulo y de las reglas. Cuestiones que no abordaré ya en ninguna otra sesión más, a menos que haya dudas. Así es que comenzamos. Ustedes pueden activar sus micrófonos en el momento en el que lo deseen para poder participar, para expresar alguna duda, alguna inquietud. Y pueden utilizar también el chat para poderme manifestar también alguna duda. Yo las estoy resolviendo a medida que voy avanzando con el orden del día de la sesión. Ok, ahí me están moviendo la presentación. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuáles son las reglas que tenemos en el módulo? Bueno, en este y en todos los módulos tenemos reglas que compartimos, son estas reglas de etiqueta de las que se les ha hablado desde el módulo propedéutico, que son este conjunto de normas de comportamiento general que debemos de tener en Internet, acerca de la comunicación y como todo, de las responsabilidades y de los derechos que ustedes tienen, ¿no? Las reglas de etiqueta aplican para los foros, para los mensajes, para los correos, para cualquier espacio que tenemos dentro de Prepa en Línea CEP. Una de las reglas es saludar, siempre saludar y presentarse. A veces cuando mandan mensajes, solamente me mandan el mensaje, pero no me indican de quién se trata. A veces esto sucede más, sobre todo cuando me mandan correos y su correo no tiene su nombre, entonces yo no sé quién me está mandando el correo. Entonces siempre les pido de favor que me indiquen cuál es su nombre y cuál es su grupo. Eso es muy importante para poderles identificar. Dentro de estas reglas, pues también evitamos hacer comentarios que estén fuera del ámbito académico. Siempre nuestro lenguaje debe de ser académico, evitar pues palabras que a veces usamos de forma cotidiana, pero que en un ámbito académico pues no están tan bien vistas porque pues no tenemos pues la misma confianza que lo tuviéramos en otro ámbito. Siempre y cuando sean respetuosas, obviamente sí habrá la confianza suficiente, pero por lo general tratamos de mantener siempre un ambiente pues académico, ¿no? Hay otros foros en los que pueden preguntarse cómo han estado, cómo les va, y ese es el foro social. Cuando se trata del foro aprendiendo o el foro de integración, sí procuramos mantener una comunicación más académica. Por lo tanto, les pedimos no difundir información ajena al foro, ser lo más claros y precisos posibles, cuidar la ortografía y la redacción. Este es un módulo que trata de habilidades del lenguaje, así es que yo siempre les voy a estar haciendo mucho énfasis en cómo mejorar su ortografía y su redacción. No lo tomen a mal, es siempre con la mejor intención para que puedan mejorar.
También tienen pues responsabilidades, derechos, ¿no? Una de ellas muy importante es que ustedes puedan recibir también retroalimentación y que puedan ser tratadas con respeto. Esos son algunos de sus derechos. Y sus responsabilidades, pues cumplir las reglas de N etiqueta y no utilizar información que sea ajena y presentarla como propia, o sea, incurrir en cuestiones de plagio. Y si lo hacen, pues que sea de fuentes confiables y que además la citen, ¿no? Hay algunos momentos en los que sí se les va a pedir información de otras fuentes, pero sobre todo en este módulo se les pide mucho que ustedes desarrollen sus propias opiniones. Entonces no va a ser necesario que usen información de otras fuentes. Esas son las reglas. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto las atendemos en lo particular. Otra de nuestras reglas del módulo es acerca de las fechas de entrega y de los días en los que se les evalúa. Las asesoras, los asesores, tenemos 3 días hábiles para entregarles su evaluación con su retroalimentación. Y el día en que ustedes reciban calificación dependerá mucho del día en el que ustedes hagan entrega de sus actividades. Si hacen entrega de su actividad el día lunes, a más tardar el día miércoles o jueves, van a recibir retroalimentación y calificación. Si entregan el martes, pues será el jueves o el viernes. Si entregan el miércoles, se les retroalimentará el viernes o probablemente hasta el lunes, considerando que los días sábados y domingos son días inhábiles. Yo por lo general les califico al día siguiente, pero a veces, muy cotidianamente más bien, suelen entregar sus actividades el día domingo. Más o menos como un 80% de nuestros estudiantes entregan actividades el día domingo. Entonces van a recibir retroalimentación y calificación hasta el martes o miércoles de la siguiente semana. Entonces, si ustedes necesitan que se les califique antes, lo que deben de hacer es hacer una entrega de sus actividades antes, ¿no? El día lunes, martes o miércoles, yo por lo general les entrego calificación al siguiente día. Pero si entregan un viernes, un sábado y un domingo, entonces recibirán calificación probablemente hasta la fecha límite que tengo contemplada. ¿Pueden solicitar prórroga? Sí, solo en casos de que hayan tenido alguna cuestión de salud o algún tema que puedan ustedes comprobar de alguna forma, porque cuando ustedes hacen entrega de sus actividades, se les califica de forma definitiva. Pueden enviar una segunda versión solamente si sucedió algo de temas de salud o algo, algo de fuerza mayor que les haya impedido entregar sus actividades, no como una práctica. Y también pueden solicitar una prórroga cuando obtuvieron una calificación reprobatoria. Esto quiere decir que obtuvieron de un 59% para abajo. Ahí están en posibilidades de hacer una segunda entrega de sus actividades siempre y cuando soliciten la prórroga. Las prórrogas vencen los días miércoles de cada semana. Por ejemplo, ahorita que estamos en la semana número 1, tienen de aquí al domingo para entregar sus actividades. Si por alguna razón no aprueban alguna de sus actividades, tienen hasta el miércoles de la segunda semana para solicitar esta prórroga. Ojo con esto, porque si entregan, por ejemplo, su actividad un día domingo
y yo les califico hasta el miércoles porque tuve muchas actividades y ustedes no se dan cuenta que reprobaron y no solicitan prórroga ese día, ya no van a tener posibilidad de hacer la solicitud. Así es que ingresen todos los días a la plataforma para avanzar en sus actividades y para ver si ya se les evaluó qué calificación obtuvieron y en caso de que sea reprobatoria la calificación, pueden solicitar prórroga, pero hasta el día miércoles. Si exceden de ese día, ya no se les puede conceder esa prórroga. Si necesitan o pasó algo en la semana 1 y hacen la solicitud hasta el jueves de la semana 2, ya no se les va a brindar la prórroga. Así es que tengan mucho cuidado con esos temas. La calificación que ustedes entregan de sus actividades es definitiva, si es aprobatoria. Si se sacaron un 6 o un 6.1 y de ahí para adelante, esa es la calificación definitiva que van a tener. Así es que para que esto no suceda, les invito a leer con muchísimo detenimiento las instrucciones, la rúbrica, y si tienen alguna duda, consultarme antes de desarrollar su actividad. Si tienen dudas, con muchísimo gusto las voy a ir atendiendo. La cuestión del plagio, sobre todo en este módulo hemos notado muchísimo que tienden a utilizar información de otras actividades que está disponible en Internet y esto no es válido, se considera como plagio el copiar y pegar información, a veces aunque la citen. Esto depende de lo que se les esté solicitando en cada una de sus actividades. Si les solicitan su opinión y ustedes copian y pegan información que se encontraron en Internet, esto se considera plagio. Si se les solicita, por ejemplo, buscar información de alguna fuente y ustedes la copian y la pegan sin citar, esto se considera plagio. En muchas ocasiones ustedes hacen una búsqueda de las actividades que está disponible en blogs de sus compañeros que ya cursaron este módulo y que ponen ahí como referente su actividad. No lo hagan, eso es una mala práctica. No son fuentes confiables. Por lo general, yo reviso muchísimo estos blogs en donde ponen actividades que ya realizaron y son erróneas. O sea, tienen varios errores y a veces ustedes las utilizan como referencia y las copian y las pegan en sus actividades y son erróneas y además se considera plagio y el plagio se evalúa con la calificación mínima que es 0. Pueden volver a enviar una segunda versión de su actividad si se les calificó con 0 por plagio. Sí, lo pueden volver a hacer siempre y cuando soliciten la prórroga máximo el día miércoles de cada semana. Pero lo recomendable es que no incurran en este tipo de acciones porque eso se va asentando en su expediente y si es recurrente, lo que hacen, se les da de baja de forma definitiva de prepa en línea CEP. Así es que nunca lo hagan. Si tienen dudas acerca de cómo citar, de cómo parafrasear, con muchísimo gusto les puedo apoyar y brindar información acerca de cómo poder citar correctamente. Acuérdense que desde el módulo propedéutico se les compartió un manual de citas y referencias, que es el que usamos en prepa en línea CEP. Si lo necesitan, se los puedo volver a compartir, pero por favor no incurran en esta práctica. Les vuelvo a repetir, yo suelo estar monitoreando estas plataformas en donde suelen subir las actividades
Y siempre me doy cuenta de cuando es una actividad que ustedes no están desarrollando. Así es que por favor no lo hagan, eso nos quita muchísimo tiempo, tiempo que podríamos estar invirtiendo en calificar, pues lo invertimos en estar revisando que sus actividades sean auténticas. Entonces, por favor, no lo hagan. Ahora, respecto del módulo, de este módulo número 3, está dividido en más bien en 3 unidades y en una semana de integración de saberes. La primera unidad, que corresponde a la semana 1, se llama la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes y consta de 2 actividades integradoras. La unidad 2 se llama el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinar y consta de 2 actividades integradoras. Y la unidad número 3 se llama el análisis de fenómenos sociales desde diversas disciplinas y consta de 2 actividades integradoras. Hay una última semana, que es la semana de integración de saberes, en donde no se ven nuevos contenidos, sino que se desarrolla un proyecto integrador que contempla todas las habilidades que desarrollaron en las 3 primeras semanas y un foro de integración que se evalúa. Cada semana yo les iré indicando qué actividades vamos a estar desarrollando. Solamente esto es para que tengan un panorama general de este módulo. ¿Qué características tiene este módulo? Pues es un módulo interdisciplinario, como ninguno otro, en donde ustedes tienen que desarrollar habilidades de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y de las ciencias exactas, ¿no? Para analizar diferentes temas, diferentes fenómenos naturales y sociales. Esa es la particularidad que tiene este módulo. Si tienen dudas, les pido de favor que me vayan escribiendo en el chat o pueden hacer uso del micrófono. ¿Cuál es el propósito formativo de este módulo? Es utilizar el lenguaje específico de cada ciencia para entender, interpretar y explicar los distintos procesos sociales y fenómenos naturales propios del contexto que les rodea. Esto lo hacen a través de análisis comparativo, reflexivo y crítico de diferentes textos que ustedes revisen. ¿Cuál es el eje central que tiene el módulo? El conocimiento científico. Vamos a estar hablando acerca de qué es la ciencia, cuáles son sus características, cuáles son los pasos del método científico y de algunas ciencias como son las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias formales. Propiamente en esta unidad que es la primera y que corresponde a esta primera semana, vamos a estar hablando acerca de la representación de los sucesos históricos desde distintos ámbitos y lenguajes. El propósito que tenemos es reconocer las visiones y representaciones en torno a un mismo suceso histórico para identificar perspectivas y lenguajes específicos, así como adquirir una postura propia. Por eso es muy importante que den su opinión y esto es diferente de retomar lo que ya han dicho otras personas y ponerlo en sus actividades, sino que estamos esperando que ustedes generen su propia opinión. Vamos a avanzar un poco en los contenidos académicos de esta semana para que puedan comenzar a desarrollar sus actividades integradoras. Lo primero que debemos de saber es que esta semana vamos a estar
abordando el estudio de los fenómenos sociales desde una ciencia en particular que es la historia. La historia la estamos definiendo para este módulo en particular como una ciencia cuyo objeto de estudio es el pasado de las sociedades humanas. La ciencia, la historia no es una ciencia que únicamente nos permita identificar los diferentes sucesos históricos, sino que nos permite comprender el pasado que han tenido las diferentes sociedades para poder explicar nuestro presente y explicar de cierta forma pues nuestro futuro. La historia no hace predicciones, pero sí puede ver ciertas tendencias que ha tenido la sociedad y poder explicar lo que sucedería si es que mantenemos un mismo rumbo de nuestro quehacer o de nuestro desarrollo en la sociedad. La historia pues no es aburrida, como se suele pensar cotidianamente. Ha sido vista así porque hay una cierta tendencia a que memoricemos fechas y ciertos datos y nombres. Y aquí lo que queremos en Prepa en Línea CEP no es que se aprendan la historia a través de memorizarla, sino a través de analizarla y de reflexionar acerca de los diferentes sucesos históricos que han tenido lugar en nuestra sociedad. En este sentido, debemos de preguntarnos para qué nos sirve la historia y podemos decir que para pues facilitarnos la elaboración de nuestras propias ideas respecto de lo que ha sucedido en el pasado, de lo que está sucediendo en el presente y cómo esto podría modificar un tanto el futuro que podemos tener, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve la historia? La historia nos puede ayudar a entender a las personas y a la sociedad, y la historia nos ayuda a entender el mundo en el que estamos viviendo. Y a eso le denominamos contexto histórico. El contexto histórico, como ustedes podrán haber revisado en sus recursos de esta semana, hace referencia a todos aquellos eventos culturales, fenómenos económicos, momentos históricos que tienen relación con diferentes grupos sociales y con lo que desarrolla el gobierno. Hay una historia también una visión de la historia un poco confusa porque solemos creer que la historia únicamente depende de lo que han hecho ciertos personajes y que está muy vinculado a sucesos que tienen que ver con el gobierno. Pero la realidad es que la historia es muchísimo más amplia. Cada una de las personas también tiene su historia y hay personas que han hecho o desarrollado pues algunas cuestiones que logran ser determinantes, que logran cambiar el flujo de la historia, ¿no? Entonces, a esto también se dedica a estudiar la historia. A todas estas personas, a todos estos momentos históricos, a todo lo que ha hecho la sociedad para desarrollar para hacer ciertos cambios en la sociedad, ¿no? No nada más es lo que ha pasado con el gobierno y los presidentes que se han tenido, por ejemplo, y las ideas que han planteado, sino que también voltea a ver lo que hemos hecho las personas
para desarrollar cierto curso en la historia, ¿no? Así es que esto lo vamos a ver con más detenimiento en las actividades integradoras porque se refieren al contexto histórico en el que han vivido ciertas personas. Vamos a seguir avanzando y si tienen dudas, me pueden consultar. Ahora, vamos a identificar que las diferentes ciencias que nosotros vamos a estar abordando en este módulo son expresadas en diferentes tipos de texto. Yo les recomiendo que guarden o que tengan al menos en mente esta información acerca de los tipos de texto, porque en cada una de las, permítanme, en cada una de las actividades integradoras se les va a preguntar por los diferentes tipos de texto que hay. Y son los siguientes. Entonces, en verdad, tómenlo mucho en cuenta porque he impartido al menos en unas 8 ocasiones este módulo y siempre hay confusión respecto de los tipos de texto. Los tipos de texto son todas esas formas en las que se manifiestan, se divulga la ciencia y también otro tipo de información. Pero para nosotros es importante ubicar los diferentes tipos de texto en donde se difunde o se divulga la ciencia. Y los tipos de textos se clasifican en científicos y académicos, en literarios y en textos periodísticos. Estos son los tipos de texto por los que les van a estar preguntando en sus actividades integradoras. No se olviden de eso. La clasificación es científicos y académicos, literarios y periodísticos. Los textos científicos y académicos tienen la peculiaridad de que comunican un conocimiento que es especializado. Puede ser de las ciencias sociales, de las ciencias naturales y de las ciencias exactas. Y su intención es difundir nuevos conocimientos para que se conozcan dentro de su propio ámbito. Hay otros tipos de texto que son literarios. Estos tienen un propósito estético o poético, pero una intención que a veces es de crítica, a veces solamente es por el mero gusto de generar un cierto tipo de texto, por ejemplo, la poesía. Pero hay diferentes tipos de textos literarios que pueden ser el cuento, la novela, el ensayo, la narración, ¿no? Que los vamos a estar revisando. Hay tipos de texto que son periodísticos, por ejemplo, en donde se brinda alguna opinión o informan de algún acontecimiento o suceso de interés público. Estos son las noticias, por ejemplo, las noticias que aparecen en los periódicos, en algunas revistas, los reportajes especializados que hay en algunas revistas y también las notas de opinión, en donde alguien demuestra su conocimiento y su opinión sobre un tema específico. Entonces, cuando les pregunten en las actividades integradoras sobre los tipos de textos, se refiere a estos. Hay otra clasificación, pero acerca de los modos discursivos, es decir, de la forma en cómo están descritos estos tipos de texto. Y ahí sí pueden ser narrativos, o sea que les presenta una narración acerca de algunos sucesos, descriptivos, en donde describe algo que está sucediendo, argumentativos, en donde presenta argumentos, y eso se presenta mucho en los textos científicos y académicos, expositivos,
que se pueden presentar también en los textos periodísticos, en donde el autor o la autora expone una cierta idea. Prescriptivos, en donde alguien les dice qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, este tipo de textos suelen ser como ahora los de la pandemia, que están muy vinculados con el COVID y les dicen qué hacer y qué no hacer. Ese es un texto prescriptivo, es un modo discursivo prescriptivo, en donde les está diciendo qué deberían de hacer para evitar contagiarse, por ejemplo. Y hay tipos de texto persuasivos, que pueden ser de todos estos tipos de texto. Un texto persuasivo les va a permitir, les va a tratar de convencer acerca de algo, que hagan algo o que piensen en algo. Eso es un modo de texto persuasivo. Los géneros es otra clasificación que tienen los textos, en donde les permite identificar si es, como les comentaba, un artículo de opinión, un ensayo, una monografía, un cuento, una novela, poesía, leyenda, o los periodísticos, que pueden ser noticias, reportajes, o de opinión, que pueden ser de editorial o artículos de opinión. Pero les vuelvo a insistir, la clasificación que les preguntan para desarrollar sus actividades integradoras es esta: la de los tipos de textos, si son científicos y académicos, literarios o periodísticos. Esta clasificación es otra, es de los modos discursivos y de los géneros. Si tienen dudas, me pueden consultar al respecto, y para profundizar en cada uno de ellos tienen que revisar los recursos de la semana. Ahora sí vamos a lo interesante, que es ver qué actividades integradoras vamos a estar desarrollando esta semana. Esta semana vamos a estar desarrollando 2 actividades integradoras y pueden participar en el foro Aprendiendo. Vamos a revisar la primera actividad integradora, que se llama Un hecho histórico, diferentes perspectivas. ¿Cuál es el hecho histórico que estamos analizando? ¿Alguien ya hizo la lectura de esta que se requiere para desarrollar esta actividad? Que me pueda poner ahí en el chat o habilitar su micrófono y decirme cuál es el hecho histórico que se está analizando en esta actividad. ¿Cuál es el hecho histórico que se está analizando para desarrollar esta actividad? A ver. Muy bien. ¿Por micrófono escucho a alguien que quiere participar? La reforma agraria. Muy bien. Efectivamente, también aquí en el chat me contestaron, la reforma agraria. La reforma agraria es un hecho histórico y se está analizando a partir de 2 textos. Un texto que se llama La muerte tiene permiso y otro texto que se llama La política agraria. A partir de estos 2 textos estamos analizando un hecho histórico. Entonces, deben de leer este texto de La muerte tiene permiso y el texto de La política agraria. Pero lo primero que les recomiendo no es leer los textos, sino leer la actividad, porque eso les permitirá enfocar muchísimo más su atención en aquellos aspectos que se les están solicitando. Por ejemplo, les está pidiendo el mensaje que quiere transmitir el autor, el público, el contexto. Y eso ustedes lo van a saber cuando lean los textos, pero para enfocar su lectura, yo les recomiendo primero hacer la revisión de la actividad y de todos los aspectos que les está solicitando. Ahora, mucho cuidado con esto,
porque al menos este dato del autor, de la fecha, no viene en los textos, lo tienen que investigar en internet. Tienen que poner en su buscador el nombre de este texto de La muerte tiene permiso y en otra búsqueda el de la política agraria. Este les va a aparecer muy rápidamente. En este se van a tardar un poquito más. Y para hacer la búsqueda más específica, tienen que poner que es un capítulo de un libro, y quizás hasta un párrafo, copiarlo y pegarlo en su buscador para que les diga de dónde es este texto de la política agraria, quién o quiénes lo escribieron y en qué fecha lo escribieron. Aquí en la fecha únicamente se les está solicitando el año, no se les solicita el día en el que se escribió. Aquí el tipo de texto sí lo tienen que responder con base en esto que yo les acabo de comentar. ¿Qué tipo de texto es este de La muerte tiene permiso? ¿Qué tipo de texto es este de la política agraria? ¿Qué mensaje quiere transmitir el autor o autora? ¿Cuál es el contexto o el momento en el que se escribió? Este es el contexto en el que se escribió el texto de La muerte tiene permiso y el texto de la política agraria. No les está preguntando acerca del contexto o del momento acerca de la reforma agraria. El tema de la reforma agraria es el tema general, pero lo que les está preguntando es por el contexto o en el momento en el que se escribió este texto. Este texto de la política agraria se escribió muchísimos años después de que se diera por concluida la política agraria. Lo mismo este. Así es que les está preguntando por el contexto en el que se escribió, en el que se escribieron estos textos. Y para responder eso del contexto, ustedes tienen que recordar que el contexto tiene que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento en el gobierno, con la economía, con lo que sucedía culturalmente, con lo que sucedía en los grupos sociales y con el momento histórico. Esto de los grupos sociales se refiere a los diferentes grupos que hay en una sociedad. Por ejemplo, en la época revolucionaria, los grupos sociales son pues los quienes estaban en el gobierno en ese momento, quienes eran gobernantes, y otro es quienes iniciaron, por ejemplo, la Revolución Mexicana, ¿no? Los diferentes grupos o los diferentes líderes. Los grupos sociales también se refiere a los grupos de las diferentes religiones que hay, que en gran medida han influido en las cuestiones históricas de nuestro país. También se refiere a los grupos de pensadores, de pensadoras, de intelectuales que en ese momento había. A eso se refiere con los diferentes grupos sociales y esto se refiere con el contexto histórico. No es tan sencillo, es un poquito amplio hablar acerca del contexto histórico. Me están preguntando si queremos poner en uno que es científico y académico, debemos de poner solo uno, ya que las dos... ok. Sí, tienen que poner que es un texto científico y académico. Deben de poner las dos. Y también, porque así es la clasificación que tenemos para este módulo. Únicamente por eso. Me están preguntando, ¿tenemos que incluir todos esos aspectos en el contexto? La mayor parte posible. Sí. Por ejemplo, referirte a la economía. No, pues en ese momento era un momento en el que había crisis económica.
O a lo mejor no había crisis económica, entonces utiliza alguno otro de los elementos del contexto. Pero sí les sugiero que sean al menos 3 elementos del contexto. Y todo eso va aquí, ¿no? Aquí les está preguntando también si hay gráficas o tablas de apoyo estadístico que se incluyen en los textos. Puede que sí o puede que no. Si no tiene, solamente le tienen que poner que no tiene. Y si tiene, tienen que poner algunos ejemplos si se incluyen gráficas, tablas o información estadística. Eso sí lo deben de decir. Les está preguntando acerca de cuál es el mensaje que quiere transmitir el autor o la autora. Acuérdense que en la sección de recursos también se les habla acerca de los mensajes que se quieren transmitir y debe de tener ciertas características específicas. Les está preguntando acerca de cuáles son las ideas principales del texto y las ideas secundarias. Las deben de colocar aquí. Tienen que hacer un esfuerzo para hacer un resumen y poner las ideas principales y las ideas secundarias. Al menos 2 de cada una por cada uno de los textos. Tienen que... por ahí alguien me está moviendo la presentación. Ya, gracias. Tienen que indicar quiénes son los actores. Estos actores pueden ser quienes están interviniendo en los textos que se están, a los que se está haciendo referencia aquí. Las acciones que se describen tienen que ver con los actores. ¿Qué hicieron los actores? Esas son las acciones. Siempre son verbos que comienzan en infinitivo. Pues, por ejemplo, tal persona, que es un actor, propuso tal ley. Eso es una acción. También deben de hablar acerca de la postura que tiene el autor frente al suceso del que está hablando. ¿Cuál suceso? La reforma agraria. Aquí les están pidiendo a ustedes su opinión sobre el texto. Si les gustó, si no les gustó, por qué sí, por qué no. Si lo conocían, si habían escuchado, si habían leído algo al respecto. Y aquí les están pidiendo su opinión, pero sobre la reforma agraria. Y eso es un tema más general, ¿no? Si tienen dudas, por el chat. ¿A qué se refiere con la postura? Acuérdense que en sus recursos también les está preguntando les hace saber algo sobre la postura de los autores. No, creo que yo no lo tengo aquí. La postura de un autor tiene que ver si está a favor o en contra de lo que se está diciendo. Por ejemplo, del tema de la reforma agraria. Van a ustedes identificar lo que dice el autor de este texto y que es un poco diferente a lo que se dice en este texto. La postura es la posición personal que tiene alguien acerca de un tema. Pero en este caso, la postura es de quien está escribiendo el texto. Puede ser una postura de crítica, por ejemplo, acerca del texto, o puede ser una postura un tanto neutral, que nada más presente el texto y de datos, pero que no haga un análisis o una crítica sobre eso. O puede ser una postura propositiva, por ejemplo, en donde les diga, ¿sabes qué? Pasó esto, yo no estoy de acuerdo y mi propuesta es hacerlo de la siguiente forma. Esa es la postura, pero
La especificidad de cada una de esas posturas la pueden revisar en los contenidos de la semana. No sé si me expliqué respecto a la postura del autor. Eso es algo que se los van a estar preguntando en cada una de las actividades. ¿Cuál es la postura del autor o de la autora frente a ese tema? Muy bien, parece que ya quedó aclarado el punto. Sigamos avanzando. Después de que desarrollen esta tabla, deben de responder qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de los textos. Ojo con esto porque deben de responder en una extensión mínima de 8 a 10 renglones cada una de las preguntas. Eso quiere decir que mínimo deben de responder en 16 renglones, porque en un párrafo van a responder lo que desconocían acerca de la reforma agraria y en otro párrafo van a responder lo que conociste con la reforma, con la lectura de estos textos. Entonces, mínimo son 16 renglones o lo que son 2 párrafos. Finalmente, deben de redactar una reseña comparativa en la que puedan identificar las semejanzas y diferencias entre ambos textos. ¿Qué es lo que les va a servir? Utilizar la información que ya tienen en estos cuadros, porque eso les va a permitir hacer una comparación. ¿Qué es lo que pueden comparar? Pues primero que los tipos de textos son diferentes, que los mensajes que se quieren transmitir también son diferentes y pueden decir cuál es el tipo de mensaje. Pueden hablar acerca del contexto o del momento en el que se escribió cada uno de los textos. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las posturas? Y también la opinión que ustedes tienen de cada uno de los textos. La reseña comparativa ustedes la aprendieron a realizar en el módulo número 2. La reseña comparativa tiene características muy particulares. Tiene debe de llevar un título, tiene una introducción, un desarrollo y conclusiones. Para poderse apoyar, yo les compartí en la sección de avisos una guía para hacer una reseña comparativa, la cual pueden descargar en PDF o pueden leer si copian y pegan este link. Eso yo ya se los puse en la sección de avisos y se llama ¿Cómo realizar una reseña comparativa? Y les va generando algunas preguntas que ustedes pueden utilizar. ¿Cuál es el propósito de cada uno de los textos? La idea central, cómo argumentan los autores, si se cumple el propósito de cada uno de los textos. En caso de que sea un texto científico, si abre la posibilidad a nuevos campos de investigación, si hay claridad y coherencia en el texto, ¿no? Pero este material ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento y pueden leer cada una de las secciones que lo componen en la sección de avisos. Les presenta también un ejemplo de cómo pueden comparar los textos que ustedes están estudiando. Y por eso es una reseña comparativa, porque compara los diferentes elementos que tenemos de un texto y de otro para que ustedes finalmente puedan desarrollar una postura, puedan dar una opinión respecto de ambos textos. Y con eso cerrarían la actividad. Si tienen alguna duda, me pueden consultar por el chat o pueden hacer uso del micrófono. Tengan mucho en cuenta esto de la reseña comparativa desde esta actividad número 1 hasta el proyecto integrador. Ustedes van a desarrollar reseñas comparativas y tienen los mismos elementos. Un título,
una introducción, un desarrollo y conclusiones. Una reseña comparativa, pues es un texto amplio, me parece que para este es de 2 cuartillas, o sea, de 2 hojas. Necesitaríamos checarlo, pero hasta donde sé, me parece que sí. Así es que empiecen a hacer la lectura de sus textos para que puedan terminar a tiempo. ¿Qué otra actividad vamos a estar desarrollando? Esta es un poquito más sencilla porque tienen que hacer una lectura y tienen que descargar un archivo en Word que únicamente tienen que llenar. No lo modifiquen, porque ha pasado que lo modifican y que se mueven todas las respuestas y a veces yo ya no sé cuál es cuál. Aquí tienen que responder únicamente con base en lo que leyeron de este texto. Este texto es muy breve, se llama La enfermedad de todos los tiempos y habla acerca de un caso de cáncer y cómo se ve una enfermedad desde, desde el ámbito científico y desde el pensamiento cotidiano. A veces nosotros tenemos muchas ideas cotidianas acerca de las diferentes enfermedades. Eso no quiere decir que sea correcto. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con el COVID, tenemos muy poca información científica, pero conforme han pasado los días, se ha podido identificar ciertas cuestiones. Por ejemplo, que es una enfermedad que se transmite si es a través de la saliva, por ejemplo, si la saliva de alguien cae, no sé, en los ojos o en la boca de una persona, por eso es importante usar el cubrebocas, ¿no? Eso no se sabía cómo se transmitía. Cuando inició la enfermedad se pensaba que se transmitía mucho por el aire, por ejemplo. Y después se vio que eso no era parcialmente correcto, ¿no? O sea, de que la saliva a veces puede viajar varios metros y por eso las personas se pueden contagiar, pero no es que sea un virus que ande flotando en, en el medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que se busca con esta actividad es diferenciar el pensamiento cotidiano del pensamiento científico. El pensamiento científico es todo aquel que ya está comprobado, que tiene evidencia de lo que se está, de lo que se está diciendo. Y el pensamiento cotidiano es lo que tenemos nosotros, por lo general, acerca de algo, ¿no? Como lo que les comentaba del COVID, ¿no? O sea, de que es un virus que anda en el aire. Es un pensamiento cotidiano, no está comprobado. Sin embargo, lo tenemos. Aquí en esta actividad, lo que les hace reflexionar es si lo que se está diciendo es un pensamiento cotidiano o, o sea, si es una creencia, si es una mera creencia, o sea, que no tiene fundamentos, que no tiene evidencia, o si es una idea que tiene evidencia científica. Entonces, ustedes tienen que hacer la lectura y responder en esta tablita si sí o si no. Si el lenguaje es claro. El lenguaje claro se refiere a que no se utilicen tecnicismos. Por ejemplo, en la medicina se utilizan muchos tecnicismos. En la ciencia del derecho se utilizan muchos tecnicismos y por eso a veces nosotros cuando escuchamos hablar a alguien que estudió derecho, nos parece extraño porque utiliza muchos tecnicismos. Entonces aquí lo que les está preguntando si el lenguaje es claro. Si es claro como hablamos cotidianamente o si es un lenguaje que está utilizando muchos tecnicismos. Les está preguntando si es una situación de la vida cotidiana o no. Si la idea es clara, aquí tienen que responder si sí o si no, con un tachecito o una palomita. Y aquí les está preguntando si la afirmación que se está realizando, ¿cuál? Esta, tiene evidencia científica o si es una creencia
Ojo con esto. No pueden decir que esta afirmación, la siguiente afirmación. Horacio tiene cáncer. Hace días que no asiste a la escuela. Primero porque estaba en estudios para el diagnóstico. Ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes de que el cáncer lo haga. ¿Esta afirmación tiene evidencia científica? ¿Sí o no? ¿O es una creencia de quien lo dice? Ojo con esto. Las afirmaciones solamente pueden tener o evidencia científica o ser una creencia, no pueden ser dos. No me pueden contestar aquí en las dos que sí o no me pueden poner aquí en las dos que no. Tiene que ser una u otra. O presenta evidencia científica o es una creencia, pero no puede ser las dos. En eso de repente se confunden un poco. Y así con cada una de las afirmaciones que haya, tienen que responder si sí o si no. Después deben de responder algunas preguntas acerca de si el cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida o porque es hereditario. Pueden ser ambas, pero ustedes lo tendrían que responder y lo tienen que justificar. Decir si tienen evidencia acerca de eso que ustedes afirmaron y escribir dos formas de ver el origen del cáncer que está presentado en la lectura. Finalmente tienen que elegir dos ciencias sociales de este listado que está aquí, de la economía, la sociología, la ciencia política, el derecho, la historia o la antropología, y hacer una investigación de lo que dicen estas ciencias acerca del cáncer. Un solo fenómeno puede estar estudiado por diferentes ciencias, aunque no lo parezca. Por ejemplo, el cáncer, que es una enfermedad, puede estar estudiado evidentemente por la biología, por la química, pero también puede estar estudiado desde las ciencias sociales, porque el cáncer, si lo queremos ver desde la parte económica, pues produce gastos, por ejemplo. Produce gastos no solo a las personas, sino gastos también al Estado. O sea que nuestros impuestos pagan los tratamientos de cáncer, ¿no? Por eso ustedes podrán haber escuchado en las noticias que hay una queja importante de padres de familia que tienen hijos con cáncer y que ahorita no hay tratamientos, sino hay medicamentos. Eso no puede estudiar la economía porque les pueden decir cuánto presupuesto se necesita para el cáncer, y también se puede estudiar desde la sociología porque ese reclamo de estas personas puede generar conflictos sociales, y eso se estudia desde la sociología. Desde la historia nos podemos dar cuenta que el cáncer no es una enfermedad reciente como se cree, es una enfermedad que nos ha acompañado de toda la vida. Lo que pasa es que ahora se ha estado desarrollando muchísimo más y de diferentes formas, ¿no? Y desde ese ámbito se puede estudiar también el cáncer. Eso es lo que ustedes tienen que investigar. Tienen que investigar en fuentes que sean confiables para poder desarrollar esta sección de la actividad. Aquí en este recuadro deben de indicar qué ciencia eligieron de estas, cuál es el título del texto, el título exacto, para que yo después lo pueda buscar. Las pruebas que presenta cada una de estas ciencias acerca del cáncer y las referencias. Las referencias, pues quiere decir que debe de tener un autor, una autora, un año de publicación, el nombre del texto, un país, el número de páginas
y toda aquella información que nos permita identificar el texto. Y finalmente tienen que hacer un resumen con una extensión de entre 2 y 3 párrafos. Cada párrafo tiene 10, de 10 renglones cada uno. Cada párrafo debe de tener 10 renglones sobre lo que es el cáncer y explicado por las ciencias sociales. Entonces, mínimo deben de ser 4 párrafos de 10 renglones cada uno. 40 renglones. Es un poco extenso. Aquí sí pueden citar, pueden parafrasear, porque están explicando lo que dice una determinada ciencia acerca del cáncer. Lo que no se vale es copiar todo y pegarlo, porque tienen que hacer un esfuerzo de hacer un resumen, no nada más que copien y que peguen los primeros renglones que se encontraron del texto. No, tienen que hacer un resumen. Sí pueden citar algunos datos, sí pueden citar algunos conceptos o quizás hasta una pequeña oración la pueden citar, pero no pueden copiar y pegar todo para hacer su resumen. Es una actividad también un poco larguita de realizar. Así es que les recomiendo que vayan comenzando desde este momento, que si tienen dudas acerca de lo que tienen que hacer, me consulten y que después hagan la actividad. No sé si hasta aquí tengan dudas acerca de lo que vamos a estar realizando en las actividades integradoras esta semana. Aquí me dicen que está todo claro. Ya casi terminamos. Les dije que esta sesión iba a ser un poquito más larga que las otras. Las otras no nos llevamos tanto tiempo. Le destinamos más tiempo a revisar las actividades integradoras. Pero esta, como es la primera sesión, sí nos tardamos un poquito más. Bueno, el calendario de entregas, pues ya saben que tenemos 2 actividades integradoras que desarrollar esta semana. ¿Dudas de lo que tenemos que hacer? Aquí me están preguntando. El resumen debe ser sobre lo que investigamos en las 2 ciencias sociales. Exactamente. Deben de ser 2 resúmenes. Uno por cada ciencia. Y mínimo deben de tener 2 párrafos de 10 renglones, o sea, 20 renglones, cada uno de los resúmenes. Y son 2. Son resúmenes. No se vale copiar y pegar lo que encontraron en los textos que investigaron, sino que tienen que hacer un esfuerzo de síntesis para presentar en mínimo 2 párrafos y en máximo 3, un resumen de cómo se aborda el cáncer desde cada una de las ciencias que ustedes investigaron. ¿Cuáles? Elijan 2 de este listado: la economía, la sociología, la ciencia política, el derecho, la historia y la antropología. Les aseguro que desde todas las ciencias se ha analizado el cáncer. Van a encontrar información y deben de ser de fuentes confiables. ¿Se queda grabada la sesión? Sí, sí se queda grabada. Yo en 1 hora o 2 la voy a pasar a YouTube y les comparto el link en la sección de avisos. Efectivamente, la pueden ver cuantas veces quieran. Como en unas 2 horas ya la habré subido a YouTube y la pueden ver desde ahí, o les paso el link en la sección de avisos para que puedan volver a verla. Y también les paso la presentación por si quieren copiar y pegar las
los recursos que les recomiendo, como este de la reseña comparativa, y estos son unos videos en donde les explica cuál es la diferencia entre el pensamiento cotidiano y el científico que vamos a utilizar para el desarrollo de esta actividad integradora número 2, que básicamente lo que hace es analizar si lo que se está diciendo parte de evidencia científica o si es una mera creencia. A ver, aquí dicen que se confundieron. En las indicaciones que muestra la presentación dice que es solo un resumen. Sí, es un resumen, es un solo resumen, pero debe de presentar lo de 2 ciencias. Entonces, en realidad son 2. O sea, es un solo resumen porque va a estar en el mismo espacio. No hay otro espacio para hacer tu resumen, pero en realidad son 2 resúmenes los que tienes que presentar. Aquí les dicen que sea 1, pero en realidad, si ustedes revisan la rúbrica, que es muy importante siempre para hacer sus actividades, se van a dar cuenta que les está solicitando 2. 1 por cada una de las ciencias que eligieron. Sí, es por eso. A ver. Sí. Puedes reactivar, quien está solicitando la palabra puede reactivar su audio, su micrófono, perdón, y participar. Si le das ahí activar audio, perdón, puedes participar. Ah, no. Ok. Querías entrar al chat. Ya, perfecto. Bueno, si no hubiera más preguntas, yo voy a estar al pendiente de su comunicación, de sus dudas, por el mensajero de la plataforma. Yo ahí les respondo muy rápido porque yo estoy conectada casi todo el día. Entonces, cuenten con que van a obtener una respuesta lo más rápido posible. A menos que ya me escriban en la noche, pues ahí sí les voy a responder hasta el otro día, pero si me escriben hasta como a las 8, por lo general les respondo casi inmediatamente. Así es que les agradezco mucho que se hayan conectado. Dice que entre 2 y 3 renglones. ¿No es obligatorio un número exacto? Sí, mínimo 2. 2 renglones de 10, o sea, 20. 20 renglones. Es lo mínimo. Y lo máximo, 30. Perfecto. Pues si no hubiera más dudas, en un ratito más les comparto la grabación. Les agradezco mucho que se hayan conectado. No tengo el nombre de todas las personas que se conectaron porque en el Zoom traen otro nombre, pero estuvo Saraí, Hatsiri, María, Silvia. No sé a quiénes más tengo por acá. Pero si después pueden poner sus nombres, eso sería mejor en el Zoom. A ver, me está preguntando, en la primera actividad hay una primera indicación de responder una pregunta antes de leer. Ah, sí. ¿Esa debe de tener una extensión específica? No. Antes del cuadro viene una pregunta que es acerca de lo que saben de la reforma agraria. Y ahí no hay una respuesta correcta.
A lo mejor no saben nada, lo cual yo lo dudaría porque el tema de la reforma agraria es una competencia que ustedes desarrollan en historia en la secundaria. Así es que algo deben de saber. Pero no hay una extensión y tampoco hay una respuesta que sea correcta. Con que respondan está bien, pero pues sí procuren que sean al menos unos 2 o 3 renglones para poder decir si saben o no saben algo de la reforma agraria. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí terminamos. Les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar. Siéntanse en confianza siempre de preguntarme todo lo que necesiten. Estamos aprendiendo. Todavía pues es el tercer módulo, entonces yo voy a estar muy al pendiente de su comunicación. Revisen la sección de avisos siempre. Yo les pongo ahí material de apoyo para que ustedes puedan realizar sus actividades. No siempre se los mando por correo, porque lo correcto es que ustedes estén revisando todos los días el foro de avisos. Pues les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar a la sesión y nos estamos viendo en los foros. Buenas noches. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Que descansen.